Aún puedo recordar el sonido de las llaves cayendo al suelo, un ruido seco que resonó más fuerte de lo que debía en el silencio del salón. Había llegado tarde, casi a medianoche, después de una cena de trabajo que no se alargó tanto como yo había hecho creer. Javier, mi marido, estaba sentado en el sofá, con la televisión encendida pero sin prestar atención a lo que emitían. Su expresión era distinta a la habitual. No me sonreía como solía hacerlo cuando llegaba a casa después de un día largo. ¿Cómo ha ido la cena?, preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Hasta ese momento, nunca me había puesto nerviosa al mentir. Pero aquella noche sentí un nudo en el estómago. Algo en su tono, en la frialdad de sus palabras, me hizo dudar. Respondí de forma automática, evitando mirarle a los ojos. Bien, lo de siempre, algo aburrida, la verdad. ¿Y Daniel? ¿También se aburrió? Fue como si me golpearan en el pecho. El aire se volvió denso y difícil de respirar. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién se lo había dicho? No podía ser. Había sido cuidadosa, había tomado todas las precauciones posibles. Daniel y yo nos habíamos asegurado de no dejar pistas, de mantener todo en secreto. Pero ahí estaba Javier, lanzando esa pregunta como una bala directa al corazón. ¿Daniel? Intenté parecer sorprendida, como si no entendiera a qué se refería. Sí, tu compañero de trabajo. El mismo con el que llevas 2 meses quedando a solas después del horario laboral. Me quedé en blanco. Intenté pensar en una excusa, en alguna salida que pudiera salvarme de lo que estaba a punto de suceder. Pero no encontré ninguna. Javier sabía la verdad, y ahora todo dependía de cómo decidiera manejar la situación. No sé de qué hablas, susurré al fin, con la voz temblorosa. Javier se levantó lentamente, cogió su chaqueta y, antes de salir por la puerta, dijo algo que me dejó helada. Mañana hablamos. Prefiero hacerlo cuando los niños no estén en casa. Y así, en cuestión de segundos, mi mundo se vino abajo. No podía entender cómo había llegado a este punto. Pensé en llamar a Daniel, pedirle que me ayudara a pensar qué hacer. Pero enseguida descarté la idea. Este era mi problema, mi error, y debía enfrentarlo sola. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, sin haber pegado ojo en toda la noche. Tenía esa sensación asfixiante de que cada minuto que pasaba solo empeoraba la situación. Javier se había ido, como dijo, para evitar que nuestros hijos se dieran cuenta de que algo estaba mal. No había dejado una nota ni enviado un mensaje. Solo el silencio y la incertidumbre me acompañaban. Me dirigí al baño, esperando encontrar en el espejo algún rastro de la mujer fuerte y segura que creía ser, pero solo vi a una persona agotada, con los ojos rojos y el alma a punto de desmoronarse. Era sábado, así que los niños no tenían que ir al colegio. Decidí mantener la rutina habitual para no levantar sospechas, preparar el desayuno, hacer que se vistieran y darles alguna excusa simple si preguntaban por su padre. Me sorprendió lo fácil que fue engañarlos, o quizá ellos simplemente estaban demasiado ocupados con sus cosas para notar la tensión en el aire. Javier regresó a mediodía. Entró en casa con un paso firme, sin saludar, sin mirar alrededor. Fue directo al salón y se sentó en el sillón, como si estuviera esperando a que yo tomara asiento frente a él. En cuanto cerré la puerta de la cocina tras haber enviado a los niños a jugar al jardín, entendí que el momento había llegado. No podía aplazar lo inevitable. ¿Tienes algo que decirme antes de que empiece yo?, preguntó Javier, cruzando los brazos. Su tono no era agresivo, pero tampoco mostraba la mínima intención de suavizar lo que venía. Intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía que todo se desmoronaba. No sabía hasta qué punto él había descubierto algo o si solo estaba poniendo a prueba mis reacciones. ¿Sobre qué?, contesté,
esperando ganar algo de tiempo para organizar mis ideas. Mira, Laura, no estoy aquí para juegos. Yo sé lo que sé, y lo sé con certeza. Lo que quiero saber ahora es si tú vas a ser honesta o si vas a seguir actuando como si no pasara nada. El tono serio y directo me dejó claro que no tenía escapatoria. Intentar negarlo o mentir solo empeoraría las cosas. Decidí que lo mejor sería limitar el daño lo más posible. Está bien, hablemos, dije, sentándome frente a él. Pero antes de que digas nada, quiero aclarar que no es lo que tú crees. Ah, no, replicó Javier, arqueando una ceja. ¿Y qué se supone que es entonces? ¿Me vas a decir que no ha pasado nada con Daniel? Porque te advierto que si intentas mentirme, este va a ser el final de nuestra conversación. Ese fue el primer golpe directo. Había esperado poder manejar la situación a mi manera, pero Javier estaba decidido a no dejarse manipular. Fue un error, admití finalmente, bajando la mirada. Algo que no debió pasar. Javier se echó hacia atrás en el sillón, dejando escapar un largo suspiro. Durante unos segundos no dijo nada, solo me miró fijamente, evaluando cada una de mis palabras. Un error, repitió con un tono irónico. ¿Sabes lo que más me molesta, Laura? No es solo lo que has hecho. Es que ni siquiera tienes la decencia de admitirlo de verdad. Lo llamas un error, como si fuera algo accidental, como si te hubieras tropezado y caído encima de otro hombre por casualidad. No supe qué responder, ¿qué podía decir? Sabía que tenía razón, que cualquier excusa que intentara dar solo sonaría patética. Mira, te voy a ahorrar el espectáculo, continuó Javier. Hace unas semanas, un amigo mío me contó que te había visto salir de un bar con Daniel. No le di importancia, porque confío en ti, o confiaba al menos. Pero algo se quedó en mi cabeza, algo que no cuadraba. Así que decidí esperar, observar. La sensación de tener el control se desvaneció por completo. Javier sabía más de lo que yo había imaginado. Ya no se trataba de una simple sospecha, él había estado vigilando, esperando el momento exacto para enfrentarme. El miércoles pasado, ¿recuerdas que saliste más temprano de casa diciendo que tenías una reunión importante en el trabajo? Continuó. Pues bien, decidí seguirte. Te vi entrar a un hotel con Daniel, y créeme, lo que vi después no deja lugar a dudas. Ese fue el momento en que todo se vino abajo. No había más escapatoria, ni excusas, ni mentiras que pudiera inventar. Javier tenía la prueba definitiva, y yo no tenía manera de defenderme. Lo siento, susurré, sintiéndome más pequeña que nunca. Javier se levantó del sillón y empezó a caminar de un lado a otro de la habitación, como si necesitara moverse para controlar la rabia. ¿Eso es todo?, preguntó, girándose hacia mí de golpe. Un simple, lo siento, después de todo lo que hemos construido juntos, de todos estos años, de nuestros hijos. No pude responder. Las palabras se me atoraban en la garganta. Había cometido un error terrible, y ahora estaba pagando el precio. Voy a decirte lo que va a pasar, continuó Javier, con una calma que me resultó aterradora. Vas a explicarle a nuestros hijos que vamos a separarnos. Pero no te preocupes, no les diré por qué. No quiero arruinar la imagen que tienen de su madre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Había esperado gritos, insultos, cualquier cosa menos aquella frialdad implacable. Javier, por favor, intenté hablar, pero él me interrumpió con un gesto de la mano. No, Laura. No hay nada más que hablar. Ya tomé mi decisión. Esto se acabó. Sin decir nada más, salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos y el peso de mis errores. La puerta del salón se cerró con un sonido seco, dejando tras de sí un silencio denso. Me quedé inmóvil,
incapaz de asimilar del todo lo que acababa de suceder. Javier había sido directo y cortante, como nunca antes lo había visto. Sabía que tenía razón, que había cruzado una línea que no debía, pero la manera en que manejó la situación me dejó sin capacidad de respuesta. Era como si el Javier que conocía hubiera desaparecido y, en su lugar, estuviera un desconocido calculador y frío. Pasaron varios minutos antes de que decidiera moverme. Subí las escaleras lentamente, sintiendo como cada paso pesaba más que el anterior. Los niños estaban en sus habitaciones, jugando o viendo la televisión, ajenos al desastre que se estaba gestando a pocos metros de ellos. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar una salida, una forma de arreglar lo irreparable. Sabía que Javier no era de los que hablaban en caliente. Si había dicho que lo nuestro se había acabado, era porque realmente lo pensaba. Entré en nuestra habitación y cerré la puerta tras de mí. Necesitaba un momento para pensar, para respirar. Me senté en el borde de la cama y, por primera vez en mucho tiempo, sentí pánico de verdad. Javier había sido mi pilar durante años, el hombre en el que siempre había confiado, y ahora lo había perdido por una estupidez. No podía quedarme de brazos cruzados mientras veía cómo mi familia se desmoronaba. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara los pasos de Javier subiendo las escaleras. Sabía que iba a venir, que la conversación no había terminado. Me levanté y fui hacia la puerta, abriéndola antes de que él pudiera tocar. Tenemos que hablar, dije, intentando sonar firme. Javier me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. No estaba enfadado, al menos no en apariencia, pero tampoco parecía dispuesto a ceder en nada. Entró en la habitación sin decir una palabra y se sentó en una silla, manteniendo cierta distancia. Habla, dijo al fin, cruzando los brazos. Mira, sé que lo que hice estuvo mal, que te traicioné. No voy a justificarme ni a pedirte que olvides lo que pasó, pero, hice una pausa, intentando elegir bien mis palabras. No quiero que esto destruya nuestra familia. Quiero arreglarlo, quiero intentar salvar lo que tenemos. Javier soltó una risa seca, una que me heló la sangre. ¿Salvarlo? ¿Ahora quieres salvarlo? ¿Después de que has estado revolcándote con otro tipo durante meses? Respondió con dureza. No me vengas con esa mierda, Laura. Si te importara nuestra familia, no habrías hecho lo que hiciste. Sus palabras eran como golpes, pero sabía que los merecía. Me mantuve en silencio, dejando que descargara toda su frustración. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continuó. No es el hecho de que me hayas engañado. Es que lo hiciste a sabiendas de lo que arriesgabas. Sabías que esto podía destrozar todo, y aún así seguiste adelante. Intenté responder, pero Javier me interrumpió levantando la mano. No. Ahora vas a escucharme tú. Durante años he sido un buen marido, o al menos eso creía. Me he esforzado por darte una vida cómoda, por ser un buen padre para nuestros hijos, ¿y cuál ha sido mi recompensa? Que mi esposa se vaya a la cama con otro hombre y luego intente justificarlo diciendo que fue un error. El tono de su voz no subió en ningún momento, pero la intensidad con la que hablaba hacía que cada palabra doliera más que un grito. Sabía que había cometido un error terrible, que no tenía derecho a pedirle nada, pero aún así no podía rendirme. Tenía que intentar algo, lo que fuera, para salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Javier, no estoy pidiendo que me perdones de inmediato, solo, dame una oportunidad para demostrarte que aún podemos arreglar esto. Por favor, hazlo por los niños si no es por mí. Por primera vez, vi una chispa de duda en sus ojos. Javier amaba a nuestros hijos más que a nada en el mundo, y sabía que la idea de una separación le dolía tanto como a mí. Se quedó en silencio durante un largo rato, mirándome como si intentara decidir si merecía una segunda oportunidad o no. ¿Y cómo se supone que vamos a arreglar esto? Preguntó finalmente, su tono algo más suave.
porque, sinceramente, no veo cómo podemos volver a ser lo que éramos. Con tiempo, con terapia, con lo que haga falta. Solo, no tomes una decisión definitiva ahora. Démonos un tiempo para pensar, para intentar entender lo que pasó y ver si hay algo que se pueda salvar. Javier suspiró y se levantó de la silla, acercándose a la ventana. Durante varios minutos no dijo nada, solo miró hacia afuera con una expresión perdida. Finalmente, se giró hacia mí y, con una voz casi resignada, dijo: «Está bien. Te voy a dar ese tiempo que pides, pero que quede claro que no lo hago por ti. Lo hago por los niños. No quiero que crezcan en medio de una guerra, y si hay una mínima posibilidad de que podamos evitarlo, la voy a intentar». Sentí una mezcla de alivio y culpa al escuchar sus palabras. Sabía que no me lo estaba poniendo fácil, pero al menos no había cerrado la puerta por completo. Era un comienzo, aunque fuera pequeño. «Gracias», dije en un susurro, sintiendo como una lágrima rodaba por mi mejilla. Javier no respondió. Simplemente salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos y el peso de lo que acababa de suceder. Sabía que el camino que teníamos por delante iba a ser duro, que nada estaba garantizado, pero al menos había una oportunidad. Y eso era más de lo que había esperado conseguir. Los días que siguieron fueron una especie de purgatorio. Javier cumplía con su palabra de darme tiempo, pero su actitud lo decía todo. No estaba dispuesto a olvidar ni mucho menos a perdonar. Se había convertido en una presencia fría y distante, como un extraño que habitaba bajo el mismo techo. Hablaba conmigo solo lo estrictamente necesario, y cualquier conversación que tuviéramos frente a los niños era mecánica, carente de toda emoción. Para ellos, fingíamos que todo estaba bien. Ninguno de los dos quería que se dieran cuenta de lo que realmente ocurría, al menos no hasta que decidiera qué hacer con nuestro matrimonio. Pero yo sentía que esa fachada no iba a durar mucho tiempo. Javier no era alguien que pudiera mantener una mentira por mucho tiempo, y en su mirada había algo más que enojo o dolor. Había una determinación que no terminaba de comprender. El primer indicio de que Javier estaba tramando algo llegó el miércoles por la tarde. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché la puerta del garaje abrirse. Era temprano para que él estuviera de vuelta, normalmente llegaba casi a la hora de cenar. Apagué el fuego y me acerqué a la ventana. Lo vi bajar del coche con una expresión seria y cargando una caja grande. No pude distinguir qué había dentro, pero lo que más me llamó la atención fue que no entró por la puerta principal, sino que se dirigió directamente al sótano. Algo en mi interior me decía que había empezado su venganza. Intenté no darle demasiadas vueltas, pero esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos y el silencio llenaba la casa, bajé al sótano para ver qué estaba haciendo. Me acerqué sigilosamente, cuidando que los escalones no crujieran bajo mis pies. Cuando llegué abajo, lo encontré revisando papeles y documentos que parecían relacionados con nuestras finanzas. Sobre la mesa había una laptop y varias carpetas abiertas. Me quedé a una distancia prudente, observando desde las sombras. ¿Vas a quedarte ahí toda la noche o piensas decirme qué quieres?, dijo de repente, sin levantar la vista de los papeles. Me sobresalté al escuchar su voz, pero intenté mantener la compostura. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, intentando sonar casual, aunque por dentro sentía una mezcla de nerviosismo y temor. Organizando cosas, respondió con indiferencia. Es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Me acerqué lentamente, tratando de ver mejor los documentos que tenía sobre la mesa. Al hacerlo, me di cuenta de que eran extractos bancarios, contratos, e incluso copias de nuestras escrituras. ¿Por qué estás revisando todo esto?, insistí. Javier finalmente levantó la vista y me miró con frialdad. Porque quiero asegurarme de que, pase lo que pase, tú no puedas hacerme más daño del que ya me hiciste.
Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. No solo me dolía su desconfianza, sino la claridad con la que mostraba que estaba dispuesto a protegerse de mí como si yo fuera una amenaza. No voy a quitarte nada, Javier. No estoy aquí para eso, dije, intentando mantener la calma. Si lo que te preocupa es que vaya a usar esto en tu contra, te juro que no tengo esa intención. ¿Y cómo voy a saberlo?, replicó él, volviendo a concentrarse en los papeles. Ya me demostraste que no puedo confiar en ti, así que prefiero estar preparado. No supe qué responder. Sabía que, desde su perspectiva, tenía razón. Yo había destruido su confianza, y no iba a recuperarla tan fácilmente. Sin embargo, algo en su actitud me inquietaba. No era solo precaución, había algo más, una intención oculta que no terminaba de descifrar. Mira, si quieres que hablemos de cómo manejar esto, lo podemos hacer, pero no quiero que esto se convierta en una guerra, dije finalmente, intentando abrir una puerta al diálogo. Javier soltó una risa seca y se levantó de la silla. ¿Guerra? No, Laura, esto no es una guerra. Esto es mi vida, y tú decidiste jugar con ella como si no importara. Ahora, lo único que estoy haciendo es asegurarme de que, cuando tomemos una decisión, yo no salga perdiendo en todo esto. Dicho eso, recogió algunos de los documentos y se dirigió a la puerta del sótano. Pasó a mi lado sin mirarme y subió las escaleras, dejándome sola en medio de aquel escenario que parecía más un campo de batalla que el sótano de nuestra casa. Esa noche no pude dormir. Sentía que Javier estaba planeando algo más que una simple revisión de nuestras finanzas. Había una frialdad calculada en su actitud que me asustaba. No era el hombre que conocía, el hombre con el que había compartido tantos años. Este Javier era alguien que se estaba preparando para una confrontación final, y yo no sabía cómo detenerlo. Al día siguiente, las cosas parecieron volver a la normalidad, al menos en apariencia. Javier se fue a trabajar como siempre, y yo intenté concentrarme en mis tareas, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto la noche anterior. Algo estaba cambiando, y tenía que averiguar qué era antes de que fuera demasiado tarde. Esa tarde, cuando Javier llegó a casa, me llamó al salón. Me sorprendió su tono, más serio de lo habitual. He tomado una decisión, dijo, mirándome fijamente. Vamos a dividir las cuentas y los bienes. Quiero que todo esté claro antes de que sigamos adelante con lo que sea que venga. ¿De qué hablas? ¿Ya decidiste que esto se acabó?, pregunté, intentando ocultar el temblor en mi voz. No lo sé todavía, respondió, pero quiero estar preparado para cualquier cosa. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras tú decides qué hacer con tu vida y la mía. Esa fue la confirmación de que Javier no estaba dispuesto a darme una oportunidad real. Había empezado su propia estrategia, y yo tenía que prepararme para lo peor. A medida que pasaban los días, el ambiente en la casa se volvía más tenso. Lo que al principio parecía una estrategia preventiva por parte de Javier se había convertido en una verdadera operación para aislarme. No era solo una cuestión de protegerse económicamente, sino de hacerme sentir que ya no pertenecía a ese hogar. No se lo decía directamente a los niños, pero era evidente que estaba construyendo una distancia emocional, una barrera que los protegía de mí. Cada noche se encerraba en el despacho con sus papeles, sus cálculos y, según me imaginaba, su plan para una separación controlada. No me lo dijo de manera explícita, pero estaba claro que no iba a esperar a que yo tomara la iniciativa. Quería ser quien manejara los tiempos, quien dictara las condiciones. Y eso me ponía en una posición muy delicada. Yo, por otro lado, intentaba mantener la normalidad. Me aferraba a los momentos con los niños, a las rutinas familiares, como si esas pequeñas cosas pudieran evitar que todo se desmoronara. Pero Javier siempre estaba ahí, vigilante, dejando claro con su actitud que cualquier intento mío de recuperar lo perdido sería inútil.
Una tarde, mientras recogía la cocina después de la comida, escuché cómo Javier hablaba por teléfono en el despacho. La puerta estaba entreabierta, y su tono de voz era bajo, casi susurrante. Me acerqué lo suficiente para escuchar, sin que él se diera cuenta. Sí, ya hablé con el abogado. No, no quiero que ella se quede con nada importante. Exacto, la casa es lo que más me importa por los niños. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Estaba consultando con un abogado para asegurarse de que yo no pudiera quedarme con la casa ni con nada significativo. Aquello no era solo una separación, era un ataque calculado, una forma de asegurarse de que saliera de esto con el menor daño posible. Decidí que no podía seguir así, esperando a que él tomara todas las decisiones. Si quería tener alguna oportunidad de evitar que destruyera completamente lo poco que quedaba de nuestra familia, tenía que actuar. No podía limitarme a observar cómo él se adelantaba en cada movimiento. Esa misma noche, después de acostar a los niños, fui directamente al despacho. No toqué la puerta, simplemente entré y cerré tras de mí. Javier, que estaba revisando unos documentos en la computadora, me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Qué quieres ahora?, preguntó con frialdad. Quiero que hablemos de verdad, sin rodeos, sin mentiras. Ya sé que hablaste con un abogado. Sé que estás planeando quedarte con la casa y asegurar que yo no tenga nada. Javier no intentó negarlo. Se limitó a cruzar los brazos y mirarme fijamente. No estoy haciendo nada que no sea justo. Te di una oportunidad para demostrar que esto podía salvarse, y lo único que hiciste fue seguir como si nada hubiera pasado. Yo no puedo permitirme el lujo de confiar en ti, Laura. Ya lo hice una vez, y mira dónde estamos ahora. Javier, yo también cometí errores, pero no podemos manejar esto como si fuéramos enemigos. Tenemos 2 hijos, y lo que pase entre nosotros va a afectarles a ellos más que a nadie. No quiero pelear contigo por la casa ni por el dinero. Solo quiero que encontremos una forma de resolver esto sin destruirnos. Por un momento, pareció que mis palabras le hacían dudar. Pero entonces su expresión volvió a endurecerse. Eso sería más fácil de creer si no te hubieras acostado con otro hombre durante meses. No estoy dispuesto a negociar nada contigo hasta que no tenga todas las garantías de que mis hijos no van a perder nada por tu culpa. La frialdad de sus palabras me dejó sin aire. Sabía que tenía razón en parte, que mi traición había sido lo que lo había llevado a ese estado, pero aún así dolía escuchar cómo me culpaba de todo sin dejar espacio a la posibilidad de reconstruir algo. Muy bien, si esto es lo que quieres, haremos las cosas a tu manera. Pero no voy a quedarme sentada viendo cómo decides el destino de nuestra familia sin siquiera darme la oportunidad de participar. Si vamos a separarnos, será de forma justa, y ambos tendremos que hacer sacrificios. Javier esbozó una sonrisa amarga. ¿Justa? ¿Ahora te preocupas por lo que es justo? Me pregunto si pensaste en eso cuando empezaste a acostarte con Daniel. Esa fue la gota que colmó el vaso. Había intentado ser razonable, buscar una salida pacífica, pero Javier estaba decidido a castigarme, a hacerme pagar por mi error hasta el último centavo. ¿Sabes qué, Javier? Haz lo que quieras. Si crees que puedes manejar esto solo, adelante. Pero no pienses que voy a quedarme callada mientras me quitas todo lo que tengo. Yo también voy a hablar con un abogado, y si tenemos que enfrentarnos en un juicio, lo haremos. Javier no respondió. Me observó en silencio mientras yo salía del despacho y subía a nuestra habitación. Cerré la puerta tras de mí y me dejé caer en la cama, agotada por la tensión. Sabía que lo que acababa de hacer no iba a solucionar nada, pero al menos había dejado claro que no iba a permitir que me pasara por encima. A la mañana siguiente, llamé a una abogada que me había recomendado una amiga hace tiempo. Le expliqué la situación de manera resumida, y ella me propuso reunirnos al día siguiente para hablar con más detalle.
Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Había dado el primer paso para protegerme, pero sabía que lo que venía no sería fácil. Javier no iba a ceder sin pelear, y yo tendría que prepararme para lo peor. El siguiente día llegó cargado de una tensión invisible que impregnaba cada rincón de la casa. Javier había salido temprano sin decir una palabra, y yo me concentré en preparar a los niños para la escuela. Intentaba actuar con normalidad, pero por dentro sentía como una tormenta se gestaba cada vez con más fuerza. A las 11 de la mañana tenía la reunión con la abogada. Era la primera vez que afrontaba algo así, y no sabía exactamente qué esperar, pero tenía claro que necesitaba ayuda para enfrentar la estrategia calculadora de Javier. Llegué a su despacho unos minutos antes de la hora acordada. La abogada, Marta Álvarez, era una mujer en sus 40 y tantos, de aspecto serio y profesional. Me recibió en su oficina y, después de un breve saludo, me invitó a sentarme. Bien, Laura, antes de empezar, quiero que me cuentes exactamente qué es lo que buscas con todo esto. ¿Quieres separarte o estás buscando salvar el matrimonio? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no hubiera pensado en ello, sino porque escucharla de manera tan directa me obligaba a enfrentar la realidad. Me tomé unos segundos antes de responder. No lo sé, Marta. Quiero proteger a mis hijos y asegurarme de que Javier no lo pierda todo por culpa de mi error. Pero al mismo tiempo, no quiero que esto se convierta en una guerra que nos destroce a ambos. Marta asintió lentamente, como si estuviera evaluando cada palabra que yo decía. Entiendo. Lo primero que tienes que saber es que, si él ya está hablando con un abogado, es probable que busque un acuerdo en el que salga beneficiado. Tú necesitas protegerte, y eso implica estar preparada para cualquier cosa. ¿Sabes si ha tomado alguna medida legal hasta ahora? Negué con la cabeza. No lo sé. Lo único que sé es que está revisando nuestras cuentas y los documentos de la casa. Ayer lo vi hablando por teléfono con su abogado, y mencionó que quería quedarse con la casa por el bien de los niños. Eso es típico. Intentará argumentar que es lo mejor para ellos, pero eso no significa que tú tengas que ceder sin pelear. Si decides seguir adelante con esto, lo primero que debemos hacer es establecer claramente qué quieres y cuáles son tus prioridades. Salí de la reunión sintiéndome un poco más segura, aunque aún cargaba con el peso de la incertidumbre. No había tomado una decisión definitiva sobre el divorcio, pero al menos sabía que estaba tomando medidas para protegerme. Ahora tenía que hablar con Javier, enfrentar la situación de una vez por todas y dejar las cosas claras. Esa noche, después de acostar a los niños, me armé de valor y fui a buscarlo. Estaba en el salón, revisando algunos papeles con una copa de vino en la mano. Cuando me vio, dejó lo que estaba haciendo y me miró con esa expresión fría y distante que se había vuelto habitual en él. Tenemos que hablar, dije, sin rodeos. Javier dejó la copa sobre la mesa y se recostó en el sofá, cruzando los brazos. Adelante. Habla. Me acerqué y me senté frente a él, intentando mantener la calma. Hoy hablé con una abogada. No porque quiera pelear contigo, sino porque no puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú tomas todas las decisiones sin contar conmigo. Javier no mostró ninguna sorpresa. Parecía que ya esperaba algo así. Me lo imaginaba, ¿y qué te dijo? Que debes luchar por tus derechos, que no dejes que el malvado marido te quite todo. No estoy aquí para discutir contigo, Javier. Estoy aquí porque quiero que terminemos con esto de la mejor manera posible, por nosotros y por los niños. No quiero una guerra, pero tampoco voy a dejar que me arrincones. Javier me observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando si mis palabras eran sinceras o no. Finalmente, soltó un suspiro y se inclinó hacia adelante. No quiero arrinconarte, Laura. Lo que quiero es proteger a mis hijos. Ya vi lo que eres capaz de hacer cuando piensas solo en ti, y no voy a arriesgarme a que vuelvas a poner tus deseos por encima de ellos.
Y yo no voy a permitir que uses a los niños como excusa para castigarme por lo que hice. Sí, me equivoqué, y lo estoy pagando. Pero eso no te da derecho a destruirme ni a decidir tú solo lo que es mejor para ellos. La conversación se tensó aún más. Javier estaba claramente enfadado, pero también parecía cansado, como si toda la situación le estuviera pasando factura. ¿Entonces qué propones?, preguntó al fin. Que vayamos a terapia. No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato, solo que intentemos resolver esto de una manera que no destruya a nuestra familia. Javier se quedó en silencio, y por un momento pensé que iba a rechazar la idea. Pero, para mi sorpresa, asintió lentamente. De acuerdo. No sé si servirá de algo, pero estoy dispuesto a intentarlo. No por ti, sino por los niños. Fue la primera vez en semanas que sentí un pequeño rayo de esperanza. Sabía que el camino por delante iba a ser largo y complicado, pero al menos había una posibilidad de salvar algo de lo que habíamos construido juntos. La terapia no fue fácil. Hubo momentos en los que pensamos que nada podía arreglarse, que la brecha era demasiado grande. Pero poco a poco, empezamos a encontrar formas de comunicarnos de nuevo, de entendernos aunque fuera un poco. No todo volvió a ser como antes, y quizás nunca lo sería. Pero al menos logramos evitar una separación amarga y destructiva. Javier y yo no nos reconciliamos del todo, pero encontramos una manera de convivir por el bien de nuestros hijos. Decidimos darnos un tiempo, no solo como pareja, sino como individuos, para sanar nuestras heridas y ver si aún había algo que pudiera salvarse. Quizás algún día podamos reconstruir lo que teníamos, o quizás terminemos separándonos definitivamente. Pero al menos ahora sabemos que hicimos todo lo posible por mantener a nuestra familia unida. Y eso, en medio de todo el dolor y la incertidumbre, es lo único que realmente importa.